Hola, buenas tardes. De Centro Educativo les agradecemos que se conecten el día de hoy. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, les pedimos que por favor lean la imagen que les compartimos en pantalla. Les recordamos que es importante mantener apagado nuestra cámara y nuestro micrófono para evitar cualquier interrupción a lo largo de la ponencia. En diferentes momentos se abrirán espacios de participación. Al levantar la mano se les irá abriendo el micrófono. Les recordamos que no es necesario pasar un formulario o pasar asistencia para registrar su presencia, ya que la misma plataforma de Zoom la registrará automáticamente. Asimismo, les recordamos que esta sesión se grabará, por lo que es importante que sepan que dan su consentimiento para el uso del audio o video o fotografías que aparezcan al momento de su participación. Muchas gracias y en un momento comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jorge, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes. Ay, déjale bajo a mis audífonos. Espérame, espérame, porque sentí que me llegaste hasta la última neurona. A ver, ahora sí. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Pajaritos en la casa ya hoy. Sí, aquí tengo el zoológico de fuera. Uy, qué buena onda. Bueno, unos minutitos en lo que siguen ingresando. ¿Les das acceso? ¿Les doy tú, mira, ¿verdad? Sí, yo les voy dando acceso, no te preocupes. Excelente, fenomenal. Muchas gracias. Bueno, chicas, chicos, muy buenas tardes nuevamente a todas y todos. Gracias por su tiempo, gracias por el espacio que nos dedican, por supuesto. Y pues bueno, vamos a trabajar, ¿les parece? El día de hoy les tengo 3 ejercicios que creo que nos pueden ayudar mucho para identificar cuál es su percepción acerca de, pues, de este tema de derechos humanos. Y además, por otro lado, me parece interesante destacar pues cómo lo vamos de entrada, sintiendo cada quien, cómo lo vamos percibiendo, pero además cómo se va haciendo esta sinergia como de, vaya, de comprender y de entender que los derechos humanos pues efectivamente no son, ¿no? Palabra muerta o letra muerta en el caso,
sino son ejercicios cotidianos que nos competen a todas y todos, por un lado, pero por otro lado que hay responsabilidades, por supuesto, por parte del staff, ¿no? Entonces, pues qué honor nuevamente estar con ustedes. Como siempre se siente nervioso de los cursos, entonces, pues bueno, ustedes disculparán si por ahí doy un tropezón, espero que ninguno. Les contaré alguna vez que en el aula me he caído como 2 veces, pero bueno, espero que en esta ocasión no sea la misma idea. Evidentemente no me puedo tropezar, pero vaya de forma física, pero espero que la sesión, les preparo una sesión, bueno, uno siempre prepara sesiones muy bonitas, espero que esta les sea les sea de mucho agrado. Y pues bueno, si les parece, pues son las 2:04, vamos a comenzar, ¿les parece? Déjenme les comparto pantalla y nos vamos a lo pertinente. Denme un segundo, por favor. Y listo, creo que ahí estamos. Compartir. Muy bien. Ahora sí, creo que ya está toda la pantalla. Déjenme hacer este espacio más para acá. Ok. Y déjenme bajar la pantalla por acá. Listo. Ya. Ok. Bueno, nuevamente buenas tardes. Nuestro curso se denomina Derechos Humanos, ¿qué son y para qué sirven? Mi nombre, como les he comentado, es Jorge Jiménez. Delfino, ¿quieres comentar algo? A ver, adelante de una vez, en lo que estamos en los preparativos. Ah, no, ya bajo su mano, bueno. Ah, que ya no. Ok, bueno, muchas gracias, Ale. Gracias, gracias. Bueno, por cierto, bueno, sí, vamos a las fechas. Pues bueno, esta es la fecha número 2, 9, 16 y 23 de febrero, efectivamente de 14 a 15:50 horas. Entonces, como sabrán, después tenemos otro curso, entonces pues evidentemente se ocupa el espacio. Por lo tanto, les pediré que la sesión la terminemos, que evidentemente yo me encargaré de ello, a las 17:50 para respetar el espacio de mis compañeros o compañeras de la siguiente sesión, ¿les parece? Entonces, pues bueno, trataré de darle mucha salida a la información que tenemos y pues bueno, aquí está, ¿no? Parte de la sesión es la sesión número 2, el día de hoy, 9 de febrero 2021. Pues mi nombre es Jorge Jiménez, para quien no conozcan, ¿no? Para quien no sepan de qué se trata. Pues yo me dedico actualmente al tema justo de la capacitación en derechos humanos. Trabajo ya directamente, o hemos trabajado en colectivo, no trabajo, trabajamos en colectivo, entre Isonomía y otra asociación hermana que se llama MERCE, dirigida por Fernando Hernández Avilés. Hemos trabajado directamente con el gobierno de Michoacán, haciendo pues vaya, cosas muy bonitas sobre temas de prevención de la violencia contra las mujeres, insisto, desde el trabajo que hacemos con los hombres. Entonces, pues bueno, me parece interesante destacar esa parte. Actualmente estamos en un diplomado, bueno, estoy coordinando un diplomado que es el de Seguridad Política y Derechos Humanos. Y próximamente para mayo abriremos uno con la Universidad Iberoamericana también, que se llama, bueno, la Universidad Iberoamericana junto con el Museo Memoria y Tolerancia en esta colaboración que tienen y que evidentemente nos hemos sumado a ello. Y diseñamos un diplomado súper bonito que se llama Masculinidades y Derechos Humanos. Creo que les va a gustar mucho. La verdad es que es algo que hemos preparado también pues desde el año pasado con mucho auge, con mucho ánimo y bueno, 2 profesores fenomenales, con el profesor Antonio Cíntora, que quizá algunos le conozcan, que es profesor de aquí del Museo Memoria y Tolerancia, y con el profesor Fausto Lamont. Él es un profesor de excelencia en la universidad, muy joven, por cierto, también, y que manejan perfecto el tema de los temas, el tema del temario, vaya, sobre derechos humanos y masculinidad y masculinidades. El título es un tanto provocador porque, como ustedes saben, quien ya le haya entrado a temas de género, esto de masculinidades de repente se suelta mucho a discusión. Por supuesto, es sumamente discutible, ¿no? No hay la verdad absoluta y evidentemente se vuelve un tema de análisis muy interesante. Dado el comercial, entonces, pues pasamos a esto. Pues el contacto ahí está, mi correo para quien de repente le surja alguna duda, quiere escribir algún comentario y demás. Está la página también de Isonomía en Facebook, ahí síganos, ¿no? Irán viendo ustedes alguna información, tanto de los cursos y demás características que hacemos, algunas noticias, videos que de repente compartimos. Está el Twitter de Isonomía, está el Twitter personal, aclaro, el Twitter personal, por supuesto que es a título personal, no habla a nombre de ninguna institución. Y ahí, pues bueno, también
pues pongo de repente saludos al SAT, que tengo ahí algunas pendientes con ellos. Yo muy cumplido y ellos no me cumplen, pero bueno, saludos, mi querido SAT. En fin, pues bueno, los recordatorios, pues como saben, este curso se está grabando para la plataforma del Centro Educativo del Museo Memoria y Tolerancia. Los micrófonos y cámaras, pues como saben, ¿no? Deben de estar en off, si son tan amables, abrir el espacio para las participaciones. Y aquí está, punto número 3, ¿no? Todas las participaciones deben de llevarse a cabo con mucho respeto, como la sesión anterior, se los agradezco mucho. Y por último, una pequeña reglita, ¿no? En un máximo de minuto y medio. Sé que de repente les corta mucho la información, no es un tema de limitar la libre expresión, pero en aras de lo mismo, para optimizar el tiempo y poder escuchar a las más personas posibles, pues que sean las participaciones de minuto y medio, ¿les parece? Para que así podamos darle salida a todas aquellas personas que se han interesado en la participación. Entonces, pues bueno, por último, y aquí no lo puse, pero es una recomendación muy interesante, vamos a hablar en primera persona, si les parece. Vamos a hablar en primera persona en las participaciones, les va a venir muy bien, ya verán por qué. Y por último, bueno, si en algún momento dado les interesa llevar este taller u otro de mis compañeras y compañeros que colaboramos con el Museo Memoria y Tolerancia, pues bueno, les pedimos que escriban al correo que ven en pantalla, altair.lara@mit.org.mx o al teléfono que también ven en pantalla y la extensión que está ahí mismo. Y pues bueno, les harán las propuestas pertinentes. Como saben, pues también el museo hace colaboraciones con diversas empresas, con centros, con instituciones de gobierno y demás. Entonces, pues bueno, todos estos temas los podemos llevar a sus instituciones. Insisto, no solo a este, sino de todas mis compañeras y compañeros profesoras, profesores que son excelentes en el manejo de los temas que lleva el museo. Pues bueno, el objetivo de este curso es identificar a profundidad la importancia del conocimiento de tus derechos humanos en el contexto contemporáneo, conociendo los enfoques teóricos que han ayudado a la construcción de su fundamentación, su proceso de desarrollo histórico, quién los protege y descubrir cómo cualquier persona puede optar en la promoción y reclamo de tus derechos humanos, por supuesto. ¿Vale? Bueno, en la sesión anterior hablábamos justo de qué son los derechos humanos y el día de hoy vamos a hablar de algo que me parece sumamente importante, que se llama la dignidad, ¿no? Dignidad humana y el sentido de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, la siguiente sesión, vayan echando un ojo, quizá algunos ya le conozcan, les pediría que vayan investigando de qué se trata esta reforma constitucional en materia, por supuesto, de derechos humanos del año 2011. Este año va a cumplir 10 años, es importante esta reforma, vaya, esto que dicen los políticos que de repente uno no quiere repetir, que se llama de gran calado, pues, pero bueno, ahí está. Y por otro lado está la fecha, la número 4, que sería la declaración, bueno, hablaremos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y justo será el parámetro y será el pretexto para decir, entonces, ¿para qué sirven los derechos humanos? ¿Les parece? Bueno, déjenme pongo por acá, aquí está en pantalla ya, y les quiero pedir que vayamos a un primer ejercicio. Fíjense, la sesión anterior les había preguntado que desde la perspectiva qué son los derechos, qué eran los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, no, que cuál era, perdón, el primer contacto que tú habías tenido con los derechos humanos. Y toda la sesión anterior hablábamos más o menos de qué son y por qué eran importantes, ¿vale? Y en esta ocasión me gustaría iniciar, si eres tan amable, ir a esta página que se llama menti.com. Le pones el código que ves en pantalla, 1766819, y te voy a pedir que me ayudes a describir o a escribir, si eres tan amable, desde tu perspectiva, por supuesto, ojo, desde tu perspectiva, ¿qué son los derechos humanos? ¿Te late? Ya está en pantalla, o sea, ya está disponible para que tú empieces el ejercicio. Entonces, si me apoyas con tu escritura, estaría fenomenal. Damos, ¿qué les gusta? 4 minutos, ¿les parece? Repito la instrucción, ¿sale? Sería ir a esta página, www.menti.com. Les va a pedir un código de ingreso, que sería el 1766819. Ahí. Y listo, con ese ingresaríamos al ejercicio, ¿les parece? Entonces, bueno, somos 339 personas, casi 400, entonces pues, yo esperaría al menos que les gusta algunas participaciones. Ya empezaron las participaciones, mil gracias. Recuérdense un poquito de lo que vimos la sesión anterior.
para que la respuesta vaya teniendo digamos, este corte, ¿vale? Les dejo escribir para que no les interrumpa, ¿vale? Mientras les comparto la pantalla de lo que yo estoy viendo. Listo. Okay. Listo, aquí algunas de sus participaciones. Insisto, espero al menos 100 participaciones escritas, ¿les parece? Ok, ok. 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 Muy bien, tenemos 95. Creo que puedo empezar a leer algunas. ¿Alguien quiere comentar? Abrimos el micrófono a 3 participaciones, ¿les parece? Solamente 3. Con mucho gusto levanten su mano a través del mecanismo que ya saben. Y con mucho gusto abrimos la participación. Me gustaría saber al menos de 3 personas qué son los derechos humanos, cómo los perciben ustedes. Dice Elías, adelante por favor Elías, si eres tan amable. Después Perla. Elías, escuchamos, sí. Hola, hola. Hola Elías, adelante, con gusto. Para mí los derechos humanos, son derechos obviamente que tiene cualquier persona indiferentemente de su identidad sexual, origen nacional o étnico, y obviamente también sin importar su idioma, porque generalmente los derechos humanos, como lo dice, corresponden a toda la humanidad. Entonces, creo que el tema de la discriminación no entra en el tema de los derechos humanos porque todos tenemos igualdad en todo sentido, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Elías. Destaco, fíjate que algo que Gracias. no se había mencionado demasiado en las participaciones previas, el tema de la lengua o el tema del idioma. Y, por ejemplo, escucho tu acento, no sé si no seas de México, de algún país hermano. Soy colombiano Ah, ok. y sí, yo trabajo también como defensor de derechos humanos y bueno, hago parte del Foro Internacional de Víctimas. Te agradezco mucho, Elías, y qué interesante tu Con mucho gusto. participación. Y te comentaba esto porque seguramente habrán observado más de alguna o alguno de ustedes esto que en algún otro momento llegamos a mencionar, el tema de la lengua o el tema del idioma. Y cómo en algunos países o en muchos de nuestros países de América Latina, pues existen poblaciones o grupos originarios o grupos indígenas también. Y por lo Correcto. tanto, la lengua, evidentemente, que ellos hablan originariamente, pues es su lengua nativa y de repente obligarles a que hablen el castellano, bueno, que hablen español, pues bueno, es una locura, ¿no? Y discriminarles por ello también es una barbaridad. Muchas gracias, Correcto, Elias, con amable. mucho gusto. Creo que el tema de la dignificación de las lenguas y de los pueblos, creo que es muy importante Sin dudas. que se toque en materia de derechos humanos.
Sin duda, te agradezco mucho tu Con aportación. mucho gusto. Vamos con, fíjense, voy a mencionar primero, para que no se me vaya la idea, sería Vizcarra, voy a mencionar los apellidos, Vizcarra, después Perla, después Carlos, después a la triste Santillán y Pérez Martínez, si les parece, y hasta ahí quedaríamos con las participaciones en el micrófono, ¿les parece? Serían minuto y medio, si son tan amables, empiezo con Vizcarra. Bueno, Vizcarra acaba de bajar su mano. Ah, ok. Seguimos Pasamos con Perla, con Perla, entonces. por favor. Muy bien. Pasar su micrófono. Sí, buenos días. Adelante, Perla. Buenas tardes. Para mí, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, sin distinción de sexo, de, de estado, pues, ahora sí que de clase social. Ok. Perfecto, Perla. Muchísimas gracias. De nada. Ahora les presento un caso que en México resonó recientemente en Twitter, que quizá algunos, algunos tengan la herramienta, algunos la usan, algunos no pasa nada, de una empresaria mexicana, ¿no? Que desafortunadamente falleció uno de sus colaboradores y la mención que hizo fue sumamente, me parece, ya será también calificado por ustedes, sumamente clasista, ¿no? Pero bueno, voy con, ahora sí, Vizcarra, discúlpame, menciono el nombre que aparece ahí, espero que, no alcanzo a ver tu nombre, pero bueno, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Luz y Ok. bueno, los derechos humanos son aquel derecho que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de ser una persona humana y en algunas constituciones políticas se ven reflejadas, por ejemplo, en la Constitución mexicana, en los primeros 29 artículos, que son las garantías individuales. Muchas gracias, Luz. Gracias, qué amable. De hecho, fíjate que uno de los elementos fundamentales que vamos a ver el día de hoy es esto. Justo como el tema de la dignidad se vuelve parte, digamos, del constitucionalismo latinoamericano, sobre todo después de las dictaduras militares o de procesos de violencia muy fuerte que han sufrido nuestros países. En el caso de nuestro país, como ustedes saben, pues no tuvimos una dictadura militar, tuvimos una dictadura partidista, ¿no? Que duró más de 70 y tantos años. Y pues bueno, que de repente llega la democracia. Y es interesante compaginar esto que tú comentas, de cómo desde las constituciones, por ejemplo, se habla del tema de la dignidad. Es importante destacarlo desde esa perspectiva. Revisaba, por ejemplo, algunas constituciones latinas, ¿no? Como la chilena recientemente, y tiene este concepto de la dignidad humana. Y fíjense, Chile, ¿no? Un país que de repente salió de la dictadura militar de Augusto Pinochet, la propia Argentina también, de la dictadura de Jorge Videla, y bueno, algunos otros países, insisto, latinoamericanos, ¿no? Muchas gracias, Luz. Carlos, adelante. Muy bueno, buenas tardes a todos. Hola, Carlos, Bueno, para mí adelante. los derechos humanos son realmente son bienes primarios y básicos que incluyen a toda persona por el simple derecho de su condición humana. Y como dices, hay que ver también lo que es sus lenguas etnias. De hecho, respetar sus lenguas etnias, yo creo que, o más bien respetar desde sus, a toda persona, no incluyendo, no siendo, no porque sea de color, no porque sea de otro país, hay que discriminarlas. Y es lo que trato igual yo hacer como youtuber, es poner como ejemplos a cada uno de nosotros que nos critican desde las pantallas. Dicen, es que bueno, nos llega a pasar que se están dando autógrafos y dicen, no, es que me estás discriminando por mi color. Entonces yo creo que igual hay que respetar todo eso, ¿no? Ok, te agradezco mucho, Carlos. Bueno, tú que andas en esto del multimedia, ¿no? No sé si se le llama así, en mis tiempos de 20añero así se le llamaba. Supongo que ahora en las redes sociales, pues, ¿no? Muchas gracias, Carlos, qué amable. Seguimos con a la triste Santillán, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, para mí los derechos humanos son inalienables, que nadie puede ser despojado de ellos. Por lo mismo va a añadir a que sean irrenunciables. Nadie podemos renunciar a nuestro derecho humano y asimismo tener el vulnerar uno de ellos
nos va a hacer que sean imprescriptibles, o sea, que también son válidos durante toda la vida, pero Ujú. también al vulnerar uno, o sea, el derecho a la vida, tengo derecho a una vivienda, tengo derecho a la educación, y entonces si vulnero alguno de ellos, estoy lastimando la dignidad humana y básicamente Ujú. universalmente es que los derechos humanos van muy de la mano con los de la dignidad humana y bueno, Ujú. son inderogables, por eso las legislaciones estatales de cada país no pueden cancelar ninguno de nuestros derechos. Eso es todo, gracias. Te agradezco mucho, mucho, mucho por tu aportación. Y esto que comentas, por ejemplo, vaya, todo es interesante. Me llamó la atención, por ejemplo, me rebota el tema de que cuando se violenta un derecho humano regularmente son más. Y tienes toda la razón, ¿no? Es decir, cuando hay un derecho humano violentado o violado en el caso, seguramente habrá más porque pues es todo un complejo, es todo un bloque, ¿no? Muchas gracias, los iremos revisando también. Por último, Pérez Martínez. Hola, excelente tarde a todos. Hola. Excelente tarde, ponente. Muy agradecida por estar en este curso, de nueva cuenta en Memoria y Tolerancia. Bueno, para mí los derechos humanos son todas aquellas acciones, normas, con las que cada ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene cabida y tiene acceso a ellos. De hecho, Ok. son, como dice la compañera que me antecedió, irrenunciables y nadie nos puede quitar ellos. También son acciones que nos permiten tener un poco más de dignidad o de retomar la dignidad de seres humanos que tenemos desde que nacemos, o sea, antes desde la concepción, perdón, o antes de la concepción, ya somos sujetos de derechos. Ok. Y el derecho a la vida es uno de los más fundamentales y necesarios, obviamente, para poder estar en este plano. Y también quiero compartir que para mí los derechos humanos son acciones que no permiten la discriminación de ningún tipo, ni por color, ni por religión, ni por preferencia sexual, ni por características físicas o impedimento de algún sentido del cuerpo o de algún sentido de los básicos, ¿verdad? Vista, Perfecto. oído, etcétera. Y Perfecto. también son reglas o lineamientos que podemos y debemos defender todos y cada uno de los seres humanos para que no haya atropellos, para que tengamos una vida más saludable y más digna. Muchas gracias. Te agradezco mucho, muy amable, gracias por tu participación. Había comentado al inicio que con su compañera cerraba las participaciones en este lapso. Veo a Israel y a un apellido Mesa Márquez. Denme oportunidad, si son tan amables ambas personas, de ir avanzando un poquito y les prometo que enseguida iría primero Mesa Márquez y después Israel y les doy la participación a continuación, ¿les parece? Bueno, apúntenle por favor porque veo, y ojo, esto lo vamos a destacar para la siguiente sesión, pero me parece importante que nos llevemos dos tareitas muy interesantes. Una, la primera que les había comentado es en el caso, evidentemente agradezco, ¿no?, la presencia de personas de otros países y les pediría que se sumen para que observen cómo se hace esto, por ejemplo, desde nuestro país y la implicación que tiene desde la perspectiva, por ejemplo, normativa y jurídica, por supuesto. Les pediría que identifiquen, por favor, o busquen, googleen de qué se trata la reforma constitucional del año 2011, evidentemente la Constitución mexicana, en materia de derechos humanos, ¿vale? Sería para la siguiente sesión. Ustedes búsquenle, hagan una esquemita, no me tienen que mandar nada, no se preocupen, pero sería información que sí me interesa que tengamos todas y todos, ¿vale? Para saber de qué va esta reforma y por qué toda la política pública el día de hoy está enmarcada en esta perspectiva, insisto, desde la perspectiva, por ejemplo, mexicana. Cada uno de los países en América Latina ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto las modificaciones al interior de sus propias normativas implican esta armonía que se debe de dar entre los tratados internacionales y las propias constituciones y locales, por supuesto, ¿vale? Y por otro lado, les voy a pedir también que revisen, busquen y nosotros aquí le damos respuesta también. ¿Cuál es la diferencia entre garantía y derecho? Porque veo, ojo, no, evidentemente no es regaño, pero me parece que todavía existe una confusión. Eso, evidentemente, para eso estamos aquí, para quitar esas confusiones, de cuál es la diferencia entre derechos y garantías, ¿vale? ¿Cuál es esa diferencia? Busquen, por favor, si son tan amables, evidentemente en fuentes lo más formales que se pueda, que tengan un corte de investigación. Hay alguna revista que se llama Redalic, quizá algunos le conozcan,
Hay un espacio, por ejemplo, que se llama academia.edu, que regularmente sube algunos documentos muy interesantes de corte de investigación, algunos manuales y demás, en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las comisiones de los otros países, por supuesto, y listo. Busquen información y para que sumemos a esto, ¿les parece? Ya que somos bastantes personas, que sumemos a ello. Por ejemplo, fíjense aquí, dice, son las garantías de que seré tratado con dignidad y respeto, son prerrogativas que tenemos como seres humanos y que son responsabilidad de todos vigilar el respeto y ejecución de estos. Sin embargo, el Estado asume la obligación en la vigilancia al respecto de los mismos. Perfecto, esta es muy atinada también esta. Son aquellas prerrogativas mínimas que gozamos todos los seres humanos, cuya finalidad es vivir con dignidad. Son universales, indivisibles, progresivos e interdependientes. Estos son 4 de los principios fundamentales, por supuesto, que están enmarcados dentro de la Constitución, bueno, del párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución mexicana, que revisaremos la siguiente sesión, y que evidentemente están armonizados con los estándares internacionales, justo. Los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes a todo ser humano por el hecho de serlo, como por ejemplo a la vida, a un trato digno, a la igualdad, a que el Estado respete mis derechos fundamentales, evidentemente en el artículo 1, 14 y 16 de la Carta Magna de nuestro país. Una puerta a la democracia y equidad social. Qué bonito lo escribió esta persona. Una puerta a la democracia y equidad social. Déjame te la robo, ¿eh? Bueno, la citaré, por supuesto. No porque las demás, no sé si a algunos les quede, hasta suena como muy poética y muy bonita. Una puerta a la democracia y a la equidad social. Qué bonita está esta. Las otras, por supuesto, son interesantes, ¿no? Dice, los derechos humanos son derechos que tenemos todos por igual, simplemente desde que nacemos y que garantizan que tengamos una vida digna. Bueno, aquí hizo la Soyaris B, mira, ella ya se puso su nombre. Considero que los derechos humanos son la garantía que tenemos de poder disfrutar de nuestras vidas, de dejar disfrutar a otros. Bueno, voy leyendo algunos, ¿no? Victorias ganadas desde pugnas políticas y muerte de miles de personas a favor de una sociedad. Sí, también. Insisto, hay que echarle un ojo a la historia de América Latina. Es muy, muy interesante cómo nos ha ido en esto de las dictaduras, de los procesos de violencia, por ejemplo. Ahora mismo que estaba un compañero de Colombia, pues, el proceso de violencia que tuvieron desde los años 50 y hacia adelante, el tema de las FARC, por ejemplo, ¿no? Y un tema muy interesante cuando se puso un plebiscito ahí muy, muy fuerte y la población colombiana dijo, no, vaya, interesante, ¿no? Muy interesante los procesos latinoamericanos. Regreso a la presentación, si son tan amables. Muchas gracias por su participación y voy con... Aquí, estábamos con esto. Ahora sí. Por ejemplo, un concepto fundamental para comprender la estructura de los derechos humanos es la dignidad. Y aquí les quiero dejar al menos 2 preguntas importantes. 1, ¿qué significa la dignidad? Y número 2, ¿por qué es fundamental? Y si me permiten, entonces, abro 3 participaciones, máximo 5, ¿les parece? Como en el proceso anterior. Ahora mismo están 2 personas. No sé si quieran participar de esta pregunta. Sería Mesa Márquez y después Israel, ¿sale? A ver si quieren participar. Y tengo ya también a Ávila Silva, sería la tercera persona. Y listo. Adelante. Pérez Martínez. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ayúdanos con tu micrófono. Tienes que abrir tu micro y listo. Pérez Martínez. No sé tú quién estás viendo. Perdóname. Ya bajó su mano, ¿verdad? Estaba entonces Israel, ¿no? Israel Lastivia. No, bajo Israel, su mano. Entonces, Mesa Márquez Enrique. Ok. Bueno. Sí, gracias, Jorge. De nada, adelante. Sí, perdón, a veces es complicada esta dinámica porque tenemos que esperar a que nos abran el micrófono. Pero bueno, gracias. Adelante. Bueno, quería hacer un comentario inicial, pero creo que este me parece más interesante. La dignidad humana, bueno, como concepto normativo, entiendo, se incorpora a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Como un concepto central que permea toda la interpretación y que a la vez constituye un principio fundamental para la aplicación de las normas de derechos humanos en el ámbito internacional. Sin embargo, la dignidad humana es un concepto de larga data en materia filosófica en Occidente, ¿no? La interpretación más reciente, por ejemplo,
que yo he leído que hacen los tribunales internacionales, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo sobre qué es la dignidad humana, es en una doble vertiente. Primero es que es un principio fundamental bajo el cual se debe interpretar la calidad de ser humano frente a la oponibilidad de sus derechos en frente al Estado. Es decir, la dignidad humana es un atributo intrínseco a los seres humanos, bajo el cual las normas de derechos humanos se crean y se interpretan para de alguna manera, contribuir a su realización en su más pleno alcance, digamos, ¿no? Y por otro lado, es un principio claramente de interpretación en la medida en la que una norma debe siempre interpretarse por parte de los aplicadores, de un juzgador o de una autoridad pública cuando hace un control de convencionalidad, siempre buscando que esa interpretación sea más benéfica para dignificar al ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera señalar. Sin embargo, esta construcción de la dignidad humana, pues tiene una amplia data, sobre todo en la filosofía occidental, ¿no? Perfecto. Gracias. Así es. Gracias. Muchas gracias a ti, al contrario, excelente participación, porque además nos das pauta para lo que va a seguir. Ahora les doy justo más elementos de ello. Algo que comenta su compañero es muy interesante. Este concepto es de larga data, o sea, no es de antier. De hecho, hay digamos, parte de la literatura que uno se puede encontrar, la podemos encontrar este uso de la dignidad, o este concepto de dignidad, evidentemente en la filosofía griega, por ejemplo, después primero con los romanos, después con los griegos, ¿no? Haciendo una compaginación ahí muy interesante. Después es muy interesante el concepto de dignidad que existe en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Muy, muy interesante porque es como este reflejo, digamos, desde la construcción teológica del mundo, y es importante cómo se manifestaba, por ejemplo, ser digno a partir de los ojos de alguien, ¿no? Entonces es muy importante. Y sí, por supuesto, uno de los elementos fundamentales que hace que da la normatividad para que se plasme dentro de algunos marcos, por supuesto, locales y tratados internacionales, es justo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto que sí. Muchas gracias. Mi querida Ale, ¿me vas ayudando con el orden? Porque yo ya me desordené todo con las participaciones. No te preocupes, Jorge. Silva, por favor, Alba Silva, si nos puedes abrir tu micrófono. Ok. Oye, ¿ya me escuchan? Adelante, ahora sí. Sí, ¿me escuchan? Ayúdame con 1.5 minutos, ¿te parece? Gracias. Ok, sí, soy Yasmín Silva, pero aparezco como Ávila Silva. Ok. Bueno, yo en cuestión de la dignidad encontré una definición que se me hizo bastante interesante y estuve checando y se las voy a leer y después voy a dar mi opinión. Okay. En un sentido libre a la elección, se podría decir que todas las personas tenemos una vista máxima a la dignidad humana, pero también puede ser una limitante o un empoderamiento. Luego entonces puede ser definida desde la perspectiva comunitaria como un bien o como una limitante al poder. En este sentido yo comentaría que sí, en efecto todas las personas nacemos con dignidad, aunque es un concepto muy intrínseco, muy poco conocido, pero que también va mucho de la mano de los derechos humanos y sí, puede ser una limitante de poder. Muchas personas en algunas comunidades de repente llegamos a marginarlas o hacer cierto tipo de cuestiones en las que pues no creemos que ellos tengan dignidad, ¿no? Siempre nos han dicho, pues ten un poquito de dignidad, pero sí puede ser algo o muy, muy, muy complejo o muy variante a nivel filosófico o muy, muy limitante hacia el poder, hacia las personas que no conocen tanto sus derechos como esa parte de dignidad que puede ser un concepto bastante intrínseco. Perfecto. Muy bien, qué bonito lo buscaste y además lo comentaste. Te agradezco mucho. Vamos con la siguiente participación, por favor. Gracias. Recordándoles a todas y todos que 1.5 minutos, por favor. Discúlpame. No te preocupes. Sí, María Fernanda, si nos puedes abrir tu micrófono. Listo, ¿me escuchan? Ahora sí, adelante. La dignidad humana hace referencia al valor inherente del ser humano. Es el derecho de ser valorado como sujeto individual y social por igual,
Y es el ver a las personas siempre como un fin y nunca como un medio. Y creo que ahí es donde donde está la importancia y el por qué es fundamental. Porque cuando se entiende a los seres humanos con ese valor intrínseco, no queda a juicio o a opinión sus derechos humanos. Perfecto. Muchísimas gracias, María Fernanda. Me recordaste un caso de la Corte Interamericana que ahora les comento, cuando se habla justo de los rituales, por ejemplo, cuando una persona en el caso fue asesinado, cuando no se le da, no puedo decir cristiana sepultura porque no fue el caso, sino sepultura a razón de los valores, llamémosle dignos, que se llevan a cabo en la cultura maya. Este es un caso guatemalteco. Ahora les cuento de quién se trata. Muchas gracias, María Fernanda. ¿Seguimos, por favor? Sí, Eduardo, por favor, si nos puedes abrir también tu micrófono. Adelante, Eduardo. Minuto y medio, Eduardo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente ahorita estaban comentando una situación que esto es de larga data, pero sí poco a poco se fue haciendo la conceptualización muy específica. A veces usamos como sinónimos grupos sociales y clases, pero sí hay una distinción. Y esto tiene que ver un poco, cuando la clase social ya es móvil, hay un dinero, se puede ascender o descender, hablamos de una clase social. Antes, por el nacimiento, por el estatus, era un grupo social. Entonces, había una cosa bien particular. En la antigua Atenas, lo que se valoraba en la gente era la arete. Siempre pensamos que tal cual se entiende en esa antigua Grecia es lo que tenemos en la actualidad. No es así, pero sí es bien importante ver cómo se valoraba el hecho de tus cualidades o lo que podías llegar a ser de acuerdo con tus condiciones. Eso era la arete. Sin embargo, no todos tenían esa arete. Y cuando hablamos de la dignidad, esto que pues me parece que se establece por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo que vemos es que se declara que es intrínseca, que de hecho pues llegó a ser tan tremendo, tan horrible, todo lo que se descubrió entre tortura, maltrato y demás prácticas justamente inhumanas. Se empieza a pensar, ¿no?, que deben haber artículos en las diferentes constituciones del mundo que avalen que esto no se puede volver a repetir, ¿no? Nada menos los casos de Japón y de los nazis, que no solamente encuentran estas situaciones de los campos, ¿no? También allá tienen esto del Escuadrón 731, en la URSS tienen diferentes campos también. Lo que deciden es, por ejemplo, establecer en estas dos constituciones un artículo 1 que diga que la dignidad humana es intangible, que los poderes públicos tienen el deber de respetarla y protegerla. Y así, de esa manera, al decir que es intrínseca por el hecho de ser humanos, ya no depende de un estatus, de tu nacimiento por grupo social, el privilegio. Ahora sí aplica para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, qué bonita explicación. Me hiciste acordar y les recomiendo un texto muy interesante que se llama, es de Giorgio Agamben, donde él hace un análisis del campo, así literal, y ojo, no el campo como tema de agricultura, sino ¿qué es un campo? Haciendo alusión, por supuesto, a los campos de concentración. Y digamos, en esta línea histórica que comentaba su compañero, muy interesante también, destacar que efectivamente a partir, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, parecería que los casos como los que sucedieron en los campos de concentración, pues no volverían a suceder. Y lo interesante es voltear a ver a la propia Europa, bueno, en el caso de Europa con el caso de Yugoslavia, el caso, por ejemplo, de América Latina, como ya les he comentado muchas veces, los campos, por ejemplo, en la Escuela Mecánica de la Armada, ¿no?, que se convirtió en todo un campo de concentración. En Argentina, en Villa Grimaldi, por ejemplo, en el caso de los chilenos, que hicieron un memorial muy interesante respecto de lo que sucedió en ese lugar. Les recomiendo que revisen, por ejemplo, ese texto, el de Giorgio Agamben, así se denomina, que es un campo. Si pueden, revísense un documento también que se llama, insisto, esto nada más como a manera de elementos culturales de lo que ha sucedido en esos lugares. Revísense, hay un documental muy bonito que lo hace y fíjense qué interesante, parecería que los deportes están más alejados de repente que nada de la historia de los países, pero no, hay un documental, creo que se llama La Oposición. Este documental dura más o menos 20 minutos y es de la dictadura. Se trata de la selección chilena de fútbol
que iba al mundial, que estaba participando en las eliminatorias para asistir al mundial de Alemania en 1974, si mal no recuerdo. Entonces, en el año 73 se estaban dando las eliminatorias y los propios jugadores narran parte de la historia. Evidentemente, si uno quiere entenderle más a la historia, hay que ver otros documentales de otro corte, pero ese está muy amigable, la verdad es que está muy interesante, y cómo el fútbol en el caso también tiene, el deporte también está inmiscuido. Y en el caso, por ejemplo, de Argentina, les comentaba, pues lo mismo, ¿no? O sea, Argentina en plena dictadura militar, y de repente pues, hay un mundial de fútbol, ¿no? Donde Argentina está levantando la Copa del Mundo en el año 78, y justo enfrente o a un lado del estadio, la Escuela Mecánica de la Armada, pues un campo de tortura, ¿no? Búsquense también una película que está muy bonita, es fuerte, pero está interesante, que se llama Garage Olimpo. No sé si está libre en YouTube, yo la conseguí hace algunos años en Gandhi, evidentemente comprándola, nada cara, por supuesto. Es una película fuerte, y ustedes observarán las miles de vejaciones que de repente se llegaron a hacer en aquel país, en aquellos países, pues, ¿no? En fin, ¿les parece con 2 participaciones más? Habíamos comentado que 5, no sean malitos, ayúdenme con eso. Les prometo que les doy la palabra en las siguientes participaciones, por favor. Adelante, Ale, ¿me ayudas con...? Sí, Gloria, por favor, si nos puedes abrir tu micrófono. Bueno. Hola. Hola. Mira, en mi opinión muy particular, creo que este es un derecho a ser respetado y valorado como ser individual y social, ya sea por sus características o condiciones particulares y por el simple hecho de ser una persona. Esto sin la necesidad de que tenga un costo o una remuneración económica. Es un derecho que simplemente todos tenemos y que no se puede reprimir ni tampoco dar así como que tú sí y tú no. Okay. O sea, este es universal, ¿no? O sea, bueno, perfecto. En mi opinión es lo que yo entiendo como dignidad. Excelente, te agradezco mucho. Recuerden que aquí no es examen, solamente son aportaciones, y pues el tema es ese, irnos acercando justo a lo que cada uno conoce e irle dando un poco de cuerpo a la parte como teórica y por supuesto vivencial. Voy con una persona más, ¿les parece? Para cerrar esta segunda participación, y les prometo que las 2 personas que queden serán las 2 primeras del siguiente bloque, por favor. ¿Quién sería, Ale? Sí, Diego, por favor, si nos puedes abrir. Diego, adelante. Diego Melitón, por favor, te mandé solicitud para que nos abras tu micrófono. ¿Te escucho? Sí. Listo, adelante, Diego. Bien, para mí la dignidad viene siendo un trato igualitario, pero ojo, cuando digo igualitario, es saber respetar y ver que todos tenemos diferencias, que somos seres diferentes, por lo tanto tenemos que respetar la cultura, el origen, los gustos de diferentes partes del mundo. Desgraciadamente, los países que están, que siempre llevan la bandera de los derechos humanos, siempre entran para violar muchos estados con este pretexto de que no están respetando sus derechos humanos, cuando en muchas ocasiones vemos que es al contrario. Esa sería mi participación, un trato igualitario, respetando siempre las diferencias. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Qué interesante también, porque esto lo comentábamos en la sesión anterior, de que igualdad no significa que hombres, mujeres, niños y grupos de la diversidad somos idénticos. Cuidado con eso. Tienes mucha razón en ese apunte que realizas. Quedan 3 manitas levantadas. ¿Les parece si en el siguiente bloque hacemos este espacio para su participación? Y entonces vamos a continuar. ¿Les parece? Gracias, Ale. Fíjense. Vamos a este segundo ejercicio, que sería, y ahora les doy participación en que sería, hay una persona que se llama Ricardo, que está solicitando el control. Ricardo, como sabes, pues evidentemente no sucede así. Te pedimos que cuides el tema del teclado. Quizá, espero que haya sido un tema nada más de un dedazo, porque pues no podemos ceder el control. Aquí nada más lo tiene el centro educativo y lo tengo yo, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Bueno. Dice aquí, este ejercicio, vamos al número 2, si me ayudan a ir también escribiendo, sería, describe, ojo, con la indicación, describe brevemente una situación en la que se haya vulnerado tu dignidad.
Todavía no cerramos la parte de la conceptualización, ¿eh? Se queda abierta todavía, pero déjenme le doy avanzar a esta presentación del Menti para que puedan comenzar a escribir ustedes, ¿va? A ver. Denme un segundo, por favor, y lo hacemos. Ok. Ok, ahora sí. Dice, ya está en pantalla, y dice, describe brevemente una situación en la que tú consideres que se haya vulnerado tu dignidad. A ver, ayúdame con eso, si eres tan amable. Es el mismo código de hace ratito, ¿te acuerdas? Entonces aquí está, es menti.com y después utilizas el código 1766819. Ok, ya empezaron las participaciones, muchas gracias. Y les pido, por favor, 3 personas que quieran comentarlo en el micrófono. Solamente, y discúlpenme, serían solamente 3 personas, por favor. Si son tan amables. Perfecto. Empezamos con Génova. Si nos abres tu micrófono, por favor. Ok, adelante, Génova. Creo que no está Génova, ¿verdad? No, Génova, igual te mandé una solicitud para que nos puedas abrir tu micrófono. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Ay, bueno, yo quería comentarte, pero en relación al tema de campos de concentración. En el caso de México, digo, se ha documentado relativamente poco, pero es un tema que nos debería alarmar, que es el caso de los campos de concentración por de forzada en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, en varias zonas en donde a migrantes están, inclusive a población y jóvenes, la delincuencia organizada los está tomando, o sea, va por ellos y los está forzando desde ser sicarios o a cultivar droga o a muchas otras razones. Perfecto, muchas gracias. Ciertamente no es propiamente de un campo de concentración como la Alemania nazi u otros lugares, pero es un campo que nos debería de llamar la atención. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, en definitiva es un área que hay que explorar. Les comento que para agosto vamos a trabajar el tema de desapariciones forzadas en nuestro país, por supuesto, también en el continente, sobre todo enfocado a México, pero no, súper atinado también el comentario por esta. Ajá, en el caso de Giorgio Agamben, efectivamente habla de un campo y dice que no necesariamente los campos de concentración nazis son exclusivos de Alemania, sino que se han trasladado sus prácticas a otros escenarios, ¿no? Muy bien. Bueno, voy con, no sé, el orden, querida Ale. Sí, Gloria, Stephanie, por favor, supongo, si nos puedes abrir tu micrófono. Ok. Sí, muchas gracias. En mi caso, la situación por la que pasé hace unos años fue que por el simple hecho de ser mujer, resulta que no sabemos de los temas de seguridad. Okay. Entonces, en mi caso sí, ya estaba yo capacitada y tenía conocimiento del tema, pero por el simple hecho de que, así fue el comentario, es que eres mujer, no creo que sepas bien del tema. Ahí fue donde yo sentí esa vulnerabilidad. Y lamentablemente creo que todavía se sigue suscitando para con las mujeres. Sí, es un tema interesante desde la perspectiva de género, ¿no? Cuando se habla de que ustedes como mujeres no tienen ciertas capacidades por el hecho de ser mujeres, ¿no? Evidentemente habla de la inteligencia y del poco interés de las personas que le quieren poner cuando esos comentarios van de por medio, ¿no? Pero en fin, ya nos tocará. El problema a veces es cuando quienes están arriba son muy retrógrados o pues sí, patriarcales, ¿no? Porque pues si te encuentras a las nuevas generaciones como jefes, son muy accesibles, se dan cuenta que una como mujer puede, pero cuando son muy de épocas anteriores, es cuando te encuentras esos topes y lamentablemente a mí me pasó. Fíjate que sí, por supuesto coincido totalmente en tu percepción, ¿no? En el caso de que las generaciones quizá más pues de más atrás todavía traigan esos arraigos muy interesantes de violencia de género.
Sin embargo, y eso es muy interesante, a la fecha, ojo, el hecho de ser joven o de que un joven varón vaya, se viva como tal, no significa necesariamente, también evidentemente va sobre la percepción, pero ya les mostraré estadísticas en algún momento dado. La violencia entre los jóvenes es muy, muy fuerte. La violencia de género, por ejemplo, que hay de varones hacia mujeres, es muy fuerte. Les doy el dato nada más y nada menos. Búsquense un informe de la ONU que se llama homicidios a nivel mundial desde la perspectiva de género. Búsquenlo en inglés porque está, bueno, evidentemente está todo en inglés, no está la versión en español, pero van a encontrar una estadística muy fuerte y dice que, por ejemplo, la mayor parte de homicidios, evidentemente me voy al último, a la última parte, digamos, ¿no? De violencia que se ejerce contra las mujeres desde la perspectiva de asesinarles, son el 80% somos hombres. O sea, nosotros les tomamos la vida a ustedes por la característica de género. Y por otro lado, hay un alto porcentaje, no me recuerdo ahora mismo, ahí yo lo puse en mi Facebook en la página de Isonomía, si lo buscan en la página de Facebook de Isonomía, si lo buscan ahí lo van a encontrar. Y por otro lado es muy interesante porque el hecho de la juventud no significa, o sea, el hecho de la edad no te garantiza que la persona vaya a ser totalmente accesible con temas de género o que sea totalmente cerrado, y sí, o sea, y tienes razón, ¿no? En esta percepción de que regularmente las personas más longevas son las que están más arraigadas a culturas patriarcales mucho más fuertes, ¿no? Voy con la última persona, ¿les parece? De las participaciones, en este caso eran 3, y listo, adelante. Sí, Aline, por favor, también si nos puedes abrir tu micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Aline. Bueno, yo tuve una situación, yo trabajé en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Okay. Nuestra jefa era una chica originaria justo de un pueblo nativo de aquí de la Ciudad de México, y sin embargo, como talleristas de artes y de artesanos, nos trajeron sin paga durante muchísimos meses, y ellos nos trataban de una manera bastante pedante, bastante como cruel, y ellos era como si nos hicieran un favor cuando nosotros exigíamos nuestro pago, ¿no? Porque ya habíamos prestado nuestros servicios, nosotros, y también de las personas que tomaban el taller con nosotros, porque de alguna manera se ve vulnerable, que ya no podíamos seguir solventando ciertos gastos, ¿no? Para nuestra propia comunidad. Y eso, la verdad, creo que sí daña la dignidad entre nosotros mismos, entre comunidades. Te agradezco mucho, Aline. Y estamos en el eco en tu micrófono. Hasta aquí sería, por ejemplo, voy a abrir otro espacio, por supuesto, para participaciones y me permiten las demás personas que dejaron su mano levantada, que ahí no pasa nada, si gustan participar en la siguiente opción, con mucho gusto. Voy a leer algunos que me parecen importantes que les estoy compartiendo pantalla. Cuando se me canceló mi género en espacios públicos. No le alcanzo a entender discúlpame, si lo puedes, no sé, si quieres escribirlo nuevamente, me parece interesante, porque no le alcancé a entender muy bien. Está interesante, pero no le alcanzo a entender, disculpe, prefiero preguntar. Dice, en una relación sexoafectiva abusiva y controladora, wow, una negligencia médica en donde en vez de atender mi salud me afectaron física y psicológicamente al grado de poner en riesgo mi vida y todas las actividades que se tenían, claro. Al violentarme múltiples veces en la calle en razón de género, en una relación sexual. Aquí está otra vez, cuando una profesora de arte me dijo enfrente de todos mis compañeros que no entendía por qué yo, viniendo de una escuela pública, estaba haciendo una maestría en una escuela particular. Eso era lo malo, que dejaran inscribirse a cualquier gente. Qué clasista, ¿no? No sé dónde estoy a la profesora, ¿no? Regularmente ser profesor es un deporte de combate. Nos pagan poquito en las escuelas y uno lo hace de repente por amor al arte, en serio que sí. Digo, quien sea docente sabrá de lo que estoy hablando. Salvo que tengas una plaza en alguna institución, que cada vez se ha vuelto más complicado. Cuando asistí a una prueba rápida de COVID en un kiosco, al momento de dar los resultados del personal, grita los resultados y todos saben qué barbaridad, pues esto no se debe hacer tampoco, ¿no? Porque expone justo parte de tu privacidad. En el momento en que por ser servidor público te exigen otras cosas a cambio de tener una promoción laboral por el simple hecho de ser mujer, acoso se llama, por supuesto, claro. Mi nombre es Yasmín, me han vulnerado en el trabajo por el hecho de ser mujer, te dan menos valía y por consiguiente piensan que por ese simple hecho no tienes la habilidad y capacidad. Hay una cosa que se llama el techo de cristal, ¿no? Que es interesante, revísenlo para que vean de qué se trata el tema de la perspectiva de género cuando se habla de temas ilimitantes laborales. De hecho, en el museo está esta explicación, bueno, evidentemente cuando se regrese,
les invito a que vayan a la exposición para que observen el tema de ese derecho. Bueno, está una escultura ahí muy bonita. Cuando una exdirectora me dijo que no podía ser maestra de maternal porque no soy madre. Ay, Dios, esto es como en el tema del fútbol, ¿no? Pues si las personas no jugaron fútbol americano, entonces ¿por qué son coaches, no? O sea, no sé. Qué absurdo, ¿no? En fin, como si... Esto la maternal, hay estudios sociológicos muy interesantes de que la maternidad no es una obligación, es una elección, ¿no? Esto ¿y para cuándo? Y ya tendrías, y entonces si no eres maestra, si no eres mamá, entonces no puedes ser madre, digo, profesora de maternal. En fin, ¿no? Bueno, una profesora me regañó porque dos chicos se iban a pelear por mí, argumentando que yo era la que les invitaba a que se violentaran, cuando no tiene nada que ver con, no, pues ellos decidieron violentarse, ¿no? O sea, y aunque tú les hubieras echado porras, o sea, aunque tú les hubieras alentado, hey, sí, peleense, 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 pues ni que los otros no supieran pensar para... Es uno de los performances de la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Del tema de las peleas entre hombres, ¿no? Tuve que pasar en un proceso de rehabilitación en un nexo lo que respecta a comidas, cuestiones de higiene y los castigos y en ese lugar en donde más se ve, ok, mi dignidad. Qué fuerte el tema de los encierros, ¿no? Cuando me encerraban las puertas de ingreso a mi trabajo para realizar una denuncia de violación a derechos humanos con adolescentes de educación secundaria. Bueno, aquí les voy leyendo, por supuesto, cuando mi opinión como mujer no ha sido tan tomada en cuenta como la de un compañero, siendo que tienen el mismo criterio. Cuando un policía casi me arresta, a ver, déjenme ver esta, por estar en una marcha sin yo hacer nada, solo por estar en ella, sí, ahí agarran parejo, pues vieron lo que pasó apenas con los ciclistas, ¿no? Que les dijeron, pues hay que tirar madrazos y órale, ¿no? Les reventaron caras y demás, ¿no? En fin, es una situación interesante también la de la policía. Por motivos de embarazo en mi adolescencia ya no me permitieron asistir a clases, finales de la década de los 80 en la preparatoria de un colegio católico. Ojo, no me burlo de ti, o sea, me da charros, parece que estamos en la Edad Media, ¿no? O sea, aún con los años 80, o sea, pues, ¿qué iba a pasar? Pues tú ejerciste tu sexualidad y listo, y decidiste ser mamá, o bueno, decidiste tu embarazo, no sé, lo que haya sucedido con tu embarazo, ¿no? Si decidiste ser madre o no, pues listo, ¿no? Pero qué barbaridad, ¿no? Ser homosexual con mi pareja, tomadas de la mano y un policía nos detuviera con amenazas de llevar al ministerio por conductas inadecuadas. Nos jaloneó y nos insultó. Les suplico algo, fíjense, y creo que se los he comentado muchas veces, o bueno, en otros momentos. Este asunto, por ejemplo, de todas las veces que a ti te vayan a arrestar, o todas las veces que sientas que te van a detener, suplico de entrada, una, grábalos, porque además es tu derecho. Como ciudadano o ciudadana, es tu derecho grabar al servidor público. Ojo, tampoco, vaya, por ejemplo, si tú llegas a una oficina y llegas gritoneando y le llegas mentando a la madre a la persona que está enfrente, pues evidentemente no te va a recibir con la mejor cara. Evidentemente dependerá mucho de tu situación, si tú ya has ido 1, 2, 3 veces. Ahora mismo recuerdo a esta persona, por ejemplo, que llevó a su padre, ¿no? Afuera de Magdalena Las Salinas y, bueno, hay una discusión ahí interesante entre el hospital porque no se le dio la atención y ni siquiera le abrieron la puerta, argumentando el chico que su padre no tenía COVID y la persona de dentro no le abrió, que porque se iba a poner el traje para el COVID. En fin, ahora lo interesante, grábalos, por favor. Y la otra es, suplico que les digas bajo qué, en el caso de las policías, suplico que les preguntes en dónde se encuentra tipificada la conducta por la cual te están arrestando. Quizá haya abogados y abogadas aquí, yo no lo soy. Lo único que te quiero decir es, cuando te van a arrestar o te van a detener, la conducta sobre la cual te están deteniendo debe de estar descrita en un código. Es decir, si a ti te dicen que te van a llevar por conductas inadecuadas, ojo, esa conducta así tal cual debe de estar en un código y al mismo tiempo en el código debe de definir qué son conductas inadecuadas. Es decir, no nos podemos ir con la idea de que, pues es una conducta inadecuada. Sí, ¿para quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y en qué año? O sea, porque lo que es una conducta inadecuada en Morelos, a lo mejor es una conducta no inadecuada en Yucatán, por ejemplo, ¿no? O sea, si te vas a la India y comes con los dedos, ¿no? Por supuesto que no es una conducta inadecuada, ¿no? De comportamiento. A lo mejor aquí en alguna mesa, ¿no? De la casa, pues nos enseñan a comer con los cubiertos, listo, pues, ¿no? Voy con eso porque es muy interesante estas características. Entonces, suplico, una, grábalos porque es tu derecho. Ellos no te pueden grabar a ti. ¿Por qué no te pueden grabar? Porque ellos están en servicio público y ellos tienen que garantizar tus derechos, ¿vale? Tú sí puedes grabarles porque ellos están en un ejercicio público y tú eres ciudadano. Tú sí les puedes pedir que se identifiquen, ellos no. Bueno, en el caso solamente de que te vayan a detener. Esto sucede mucho, sobre todo con los retenes, que es que de seguridad, que sirven para nada y para lo mismo. Pero bueno, ya abordaremos un poco más de ello en otro momento, ¿vale? Entonces suplico, por favor, que al menos tengas esa característica.
Cuando mi abuela me pagaba menos por hacer el mismo trabajo que otras primas, por ejemplo. Bueno, hay muchas otras situaciones que les iré dando salida seguramente. Y déjenme regreso a la presentación. Muchas gracias por sus comentarios. Voy con la presentación. Está por aquí. Listo. Bueno, algunos absurdos, algunos memes que me encuentran. Cuando tu celular tiene más dignidad que tú, oye, no lo haga, compa, ¿no? Pues no, ya no hay que hablarle a esa persona, ¿no? Maneras de perder la dignidad, dice, ¿por qué lo eliminas? Jajaja, jaja, nada. Sí lo leí, yo no te extraño. Bueno, pues también ahí uno ya tiene que saber que cuando algo se fue, ya se tiene que dejar en paz, ¿no? Y por último, ¿no? Esa foto de perfil me inspira a hablarte. Gracias, déjala quito, ¿no? Entonces, digo, para que se les aliviane un poco la tarde también, van a sonreír un poco. Y bueno, esta, ¿no? De, mira, a veces eso es tu dignidad. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la parte, digamos, conceptual, si me permiten, ya con todo este bagaje que hemos observado en las características de ustedes. Fíjense, y pongo un ejemplo. El reconocimiento de que todas las personas merecen... La dignidad tiene que ver con esto, ¿no? Entre otras cosas, pero ahora les cuento. El reconocimiento de que todas las personas merecen tratos dignos ha sido una pugna histórica de aquellos que cuestionaron su lugar en la sociedad. En esto, y refiero, y lo escribo así, que cuestionaron su lugar en la pirámide, y lo pongo entre comillas. Repito, el reconocimiento de que todas las personas merecen tratos dignos ha sido una pugna histórica, como lo hemos observado en la sesión anterior. Es decir, no es un tema de un día para otro, es un tema de grupos efectivamente que han identificado que han sido vulneradas por alguna característica física, alguna condición económica y demás, y que de repente se les ha segregado a tener otro tipo de, o no tener derechos ni siquiera, o a ser consideradas o considerados como parte de la ciudadanía. Peor que eso, llamémoslo así, ¿no? Bueno, y entonces, aquí hay una persona que creó mucha polémica, y ahí les dejaré el comentario a ustedes. Apenas este 7 de febrero, es decir, hace 2 días. Por eso me encanta el Twitter, porque de repente es muy rápido. Hay mucho hate en el Twitter, también he de decirlo, ¿no? También hay mucho hate, pero bueno, hay mucho odio, pues. Y por otro lado, que generó mucha polémica este Twitter, que después esta persona, empresaria ella, por supuesto, quiso, pues bueno, dar explicaciones, a lo cual la verdad es que ya no tenía mayor explicación que lo que uno lee aquí. Dice el siguiente tuit: se acaba de ir mi asistente de toda la vida, Alfredo Cerratos, víctima de COVID. Pues hasta ahí uno dice, qué mal, qué barbaridad, ¿no? Lo voy a extrañar siempre, hasta ahí creo que vamos bien. Lo siguiente es lo interesante también, ¿no? Y ojo, siempre con el duelo que evidentemente debe tener la familia de esta persona que falleció. Lo voy a extrañar siempre, pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. No sé cómo leerlo. Ojo, vaya, lo lee uno de múltiples formas, le da uno vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y mi único comentario es que es sumamente clasista, ¿no? Se sintió mal y no me pidió nada, pues habrá que ver por qué no le pidió. Estemos pendientes de nuestra gente. Vuelvo, pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. ¿Será la autoestima? Yo no sé, o serán los elementos históricos que determinan a observar a las personas que ocupamos o a veces se ocupan espacios en la sociedad para los cuales se nos mira desde otra perspectiva, como parece ser que es una mirada desde arriba, desde el hombro de esta persona hacia abajo. Ojo, ¿no? Me voy con el comentario, no conozco más de la trayectoria de ella, sé solamente que es una empresaria mexicana, ¿no? Y listo, o sea, es lo único que conozco. Y los twitters que ella pone, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Este elemento histórico me detalla estas características. La esclavitud en su momento, como ustedes lo saben, fue un elemento legal. Fue un elemento permitido desde algunos escenarios en la legalidad. Es decir, a las personas por su condición de piel se les segregó en múltiples ocasiones por el tema de las características sociales que la representaban a una clase social, por supuesto. Es decir, lo blanco contra lo pulcro, ¿no? Contra el color de piel distinto, por ejemplo, en el caso de las personas afros, ¿no? De las personas africanas, de las personas afroamericanas, contra, por ejemplo, lo pulcro que puede parecer una piel blanca, ¿no? Y en el caso sentir que, y esto es también síntoma, entre otras cosas, de lo que sucedió en el nacionalsocialismo y desde otra perspectiva en el fascismo, ¿no? Con Benito Mussolini, por supuesto, ¿no? Vaya, otro tipo de discriminaciones, pero muy sustentadas también en estas categorías de lo no humano. Es decir, estos no son humanos, pues son otra cosa, pero no son humanos.
Entonces, bueno, e insisto porque se acordarán que históricamente esto, véanse una película que se llama, ay, se me fue el nombre, es de Quentin Tarantino. Bueno, con Quentin Tarantino hay que tener cuidado porque es mucha sangre la que derrama en sus películas. Quien no tenga estómago no le entre esas pelis, pero, ay, se me fue el nombre. Hay una historia está en inglés, si alguien por ahí, Ale, si por ahí te acuerdas, tú que eres cinéfila, me dices, me das el pitazo. ¿Django? ¿Cuál? Django, gracias. Ya ves, Django sin cadenas, mil gracias, exactamente. Ya pasó el examen hoy, Ale. Django sin cadenas, efectivamente es una parte, digamos, tiene sus errores históricos, como usted sabe, ¿no? Por ejemplo, los lentes, pero de ahí en fuera delata o relata algunas características muy interesantes de la esclavitud en Estados Unidos, a la manera Quentin Tarantino, por supuesto. Y hay otra que seguramente ustedes conocerán, que es esta de 2 años de esclavitud, un documento muy interesante también de lo que sucedía en Estados Unidos en aquel momento. Evidentemente en nuestro país las comunidades indígenas pues fueron esclavizadas, fueron parte de este procedimiento de mestizaje, parte de esta barbarie que sucedió desde la matazón que hubo, ¿no? Desde la conquista, por un lado militar y por otro lado eclesiástico, evangélica en el caso, ¿no? Bueno, por otro lado, el día de hoy tenemos otro tipo de esclavitud. Si bien la esclavitud en el mundo parecería que esté erradicada, pues la esclavitud que tenemos el día de hoy se le conoce como trata de personas, pues, ¿no? Y que también tendremos un curso de ello, por supuesto, si mal no recuerdo, antes, creo que en julio. Pues ahí les pido que se pongan atentos en redes sociales porque hablaremos de esto, de la trata de personas. Y la trata de personas, como saben ustedes, está en diferentes denominaciones. Una de ellas es la esclavitud laboral, ¿no? Cuando, por ejemplo, esto que comentaba la compañera, por ejemplo, de que los campos de repente, en algunas ciudades como en algunos estados, como en Jalisco, en nuestro país, de repente los llevan a trabajar obligadamente. Les comentaba mi experiencia con el estado de Michoacán, con el municipio de Yurecuaro, cuando conocí a estas personas jornaleras, mujeres, todas ellas, había 2 varones, y te comentaban toda la serie de atrocidades que vivían y la serie de elementos poco dignos del trabajo que ellas vivían en el caso, ¿no? Y por otro lado, el tema de la esclavitud sexual, o mejor conocido como también trata de personas desde la perspectiva sexual, por supuesto, ¿no? Donde se les priva a las mujeres de un ejercicio libre de su sexualidad y se les obliga, por ejemplo. Véanse un documental que se llama, bueno, está en Netflix, una película que se llama Las Elegidas, creo que les puede venir muy bien. Es una película mexicana, es interesante el documento cómo se plantea. Y por otro lado, hay un documental que está, ahí se me fue el nombre, ando muy olvidadizo, ustedes disculpen. Es de los hermanos Garfias, búsquenlo así en YouTube, ¿no? De estos proxenetas mexicanos que llevaban a cabo todo el ejercicio de sus delitos en Ciudad de México, en la zona de la Merced, en Ciudad de México, pues. Es un documental interesante, ¿no? Para quien no sea del país o quien no sea de la Ciudad de México, es importante conocer, por ejemplo, estos escenarios, por supuesto, ¿no? En fin, bueno, vamos con otra. La tortura, por supuesto, sigue siendo parte hoy de las prácticas comunes que existen en las detenciones, por ejemplo, y qué mejor, insisto, ejemplo de torturas en nuestro país y en América Latina que las dictaduras militares, y en el caso mexicano lo que sucedió en la Guerra Sucia, por ejemplo, ¿no? Esta denominada Guerra Sucia, donde las torturas fueron sí o sí al por mayor y que en este último periodo de la denominada guerra contra el narcotráfico, pues bueno, también se llevó a cabo en aras de la seguridad, ¿no? Es decir, en estos archipiélagos de excepción que maneja muy bien Zygmunt Bauman, en este documento tan bonito que tiene junto con Giorgio Agamben, de repente encuentra uno de estas excepcionalidades en aras de la seguridad, es decir, estos escenarios, insisto, de excepción en función de ponerse al servicio de la seguridad. Esto es muy peligroso. Hay un documento, no recuerdo bien el nombre, creo que es un documento, es de Raúl Zaffaroni, juez, por cierto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argentino él. Tiene un documento muy interesante que se llama algo así como que es el derecho penal. Y me recuerdo, no sé si es en la parte introductoria, en las primeras páginas, donde habla de que los estados de repente eligen estos sistemas de seguridad a partir de la no seguridad, llamémosle así. Es decir, digamos, dejo que trabaje la delincuencia y de repente solita la propia población me pedirá seguridad a una costa de la violencia contra sus derechos o de la violación
de sus derechos. Es decir, oye, me estás violentando derechos, sí, pero es parte de la seguridad, ¿no? Oye, es que no puedes detenerme por sospechoso, o sea, no existe la categoría sospechoso dentro de la tipificación por la cual en nuestro país se puede detener a alguien, ¿no? Entonces, ¿bajo qué elementos tú, policía, qué argumentos estarías tomando? Vaya, ¿qué checklist, si se me permite el término, estarías tomando para decir, a ver, este tiene la piel morena, pero trae el cabello corto, no trae tatuajes, y ven un carro medio nice, entonces no es sospechoso. A ver, este es moreno, es hombre, trae tatuajes, habla medio raro, trae gorrita, trae tatuajes, y no sé, pues como que sí lo puedo detener, porque algo puede hacer, ¿no? Es decir, hacer esta criminalización de la personalidad, ¿no? Y a partir de ello hacer estos elementos de tortura muy interesantes. Ahora, la tortura en su momento en América Latina fue la prueba reina. Por eso ustedes identificarán hoy que, por ejemplo, es muy interesante y les recordará mucho, uy, ¿qué documento me acabo de acordar? El de Marisela. Marisela, las 3 muertes de Marisela Escobedo, búsquenlo en Netflix, por favor. Y muchas y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo fue posible? Ojo, ¿cómo fue posible? Hay que poner el alto en donde se debe, ahora les cuento en dónde. Que este tipo, el que fue el asesino confeso, ¿no? De repente no se le detuvieron, no se le sentenciara a partir entre otros elementos. Uno de los que se tomaría o de los que a la población le interesó mucho era, pues, oye, Jorge, es que es el asesino confeso. Sí, pero quien tiene que acercar las pruebas para que esa persona sea procesada conforme a derecho en este país son las instituciones judiciales. Y si ellos no hicieron lo que tenían que hacer entre los jueces y demás, evidentemente la sentencia iba a salir bastante adversa a lo que la población esperaba. Recuérdense entonces, por favor, que el tema de la tortura no es una herramienta que abone al tema de derechos humanos al día de hoy. Vaya, nunca lo ha sido, ¿no? Nunca ha sido un tema de abono al tema de los derechos humanos, porque ¿con qué seguridad entonces tú puedes tener o podemos tener el día de hoy de que las personas que están en un procedimiento judicial no fueron torturadas para que digamos, las estadísticas de seguridad fueran infladas? Y al final se van a acordar de un caso que ahora les voy a comentar, ¿no? Entonces, o que en unos minutos más les comentaré. Bueno, este es otro elemento histórico que tiene que ver con la dignidad, por supuesto, de las personas, y alguien por ahí lo comentaba desde el tema de los nacimientos o desde el tema de dónde nace uno y demás. Fíjense, esta gráfica la tomo de un informe que es muy interesante. Hace algunos años en nuestro país se soltó mucho en Twitter y en redes sociales el tema de la meritocracia por un lado y de la pigmentocracia por el otro. Es decir, cómo a través del color de la piel podemos acceder a escenarios, por ejemplo, de mejor calidad de pago o de mejores puestos de trabajo, entre otros. Y por otro lado, se hablaba mucho del échale ganas, ¿no? Esta famosa frase donde se le dice a una persona que a lo mejor no ha tenido oportunidades de trabajo, de estudio y demás, o de que gane más dinero, de que échale ganas, ¿no? Es decir, como si fuera el ánimo de la persona el que determinara la cantidad de dinero que pueda tener en el bolsillo. Y en algún momento dado lo comentaba en el aula, y les decían a los alumnos, alumnas, no sé ustedes si estarán de acuerdo, evidentemente tendrán una opinión, que si en los países le pagaran a las personas por echarle ganas por la cantidad de trabajo que producen, pues a los campesinos serían ricos, ¿no? Por la cantidad de trabajo que producen y por la cantidad de bienes que producen al país. Pero bueno, fíjense en esta porque es este estudio es muy, muy amplio, trae como 120 y tantas páginas y habla de estudios de género, de familia y entre otras cosas. Pero tomé esta gráfica porque me pareció sumamente simbólica. Dice, movilidad socioeconómica entre 2 generaciones, población con origen en los hogares más pobres, frente a población con origen en los hogares más ricos, porcentaje de personas. Dice, la gráfica amarilla representa a las personas de posición socioeconómica que alcanzaron, dice aquí, que alcanzaron las personas que nacieron en los hogares más pobres. Es decir, del 100% de personas que nacieron pobres, en México al menos, 49% se quedaron en el quintil más bajo. Es una forma de medición. Y el quintil más bajo quiere decir que ahí se van a quedar, o sea, que no salieron de ahí, ¿no? El 25% de las personas que nacieron en los hogares con pobreza más grave en este país se quedaron también ahí. Por lo tanto, si le suman 49 con 25 nos da un total de 74. Quiere decir que al menos en México, no sé si sea representativo de América Latina, me parece que puede llegar a serlo, evidentemente acá habrá que hacer los ajustes,
en otros países, pero 49 y 24 son 74%. Quiere decir que las personas, el 74% de las personas en nuestro país que nacieron en los 2 quintiles más bajos de pobreza se van a quedar ahí. Y no es un tema de echarle ganas, si se dan cuenta. Siguiente, quintil número 3, 16%, quintil número 4, 7%, y quintil número 5, es decir, donde están los más ricos, el número 3%. Solamente 3%, es decir, la cuna sí parece que te determina. Tu lugar de origen, ojo, y no quiero decir con esto de que si naciste ahí, te tienes que quedar ahí, no es por eso, sino por la infraestructura, esto que Galtung le conoce como la violencia institucional, no, la violencia estructural, por supuesto, que no depende de que una persona quiera estudiar en el TEC de Monterrey, sino es que no tiene los medios para poder estudiar en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso les decía que en estos escenarios, cuando salimos de entrada de la centralidad de las capitales y nos inmiscuimos, por ejemplo, en ciudades que están un poco más alejadas y demás, nos vamos dando cuenta de las realidades sociales que existen en aquel sitio. Y entonces podemos evaluar los elementos de dignidad que pueden tener en ese lugar también aquellas personas. Es decir, ¿será digno que una persona, por ejemplo, tenga que viajar, no sé, 4 horas en un transporte público, no lo sé, en un transporte público para recibir un sueldo, el sueldo más bajo, ¿no? Y para regresar a casa, una casa con lámina, sin servicios, por ejemplo, como agua, luz, drenaje y demás? ¿Será digno eso? ¿No? Y ahí los derechos humanos tendrían que aparecer, ¿no? Por ejemplo. En fin, continúo. El valor de la dignidad se encuentra aparejado con el de la no humillación, con la igualdad y no discriminación, esto que comentábamos un tanto al inicio. Hannah Arendt, por ejemplo, esta autora comentaba en este libro Los orígenes del totalitarismo, dice que la dignidad es el derecho a tener derechos, el derecho a tener derechos, entre otras, por supuesto. Y voy con este que le sabe y le sabía re bien, que tiene una cosa que es el imperativo categórico, que seguramente ustedes ya sabrán, ¿no? Bueno, en el caso de este autor es Immanuel Kant, y dice lo siguiente, pónganle mucha atención a este, ¿eh? En el reino de los fines, todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. Repito, en el reino de los fines, si la pueden anotar, anótenla porque les voy a preguntar algo al final. En el reino de los fines, todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. Y ustedes me dirán su evaluación de esto al final, por favor. Continúo con otro párrafo. Lo que se refiere a las inclinaciones y necesidades del hombre tiene un precio comercial. Lo que, sin suponer una necesidad, se conforma a cierto gusto, es decir, a una satisfacción producida por el simple juego, sin fin alguno, de nuestras facultades, tiene un precio de afecto. Pero aquello que constituye la condición para que algo sea un fin en sí mismo, eso no tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es, dignidad. ¿Vale? Está interesante, ¿no? O sea, ya se pone medio ruda la cosa. Y aquí rescato justo muchas de las aportaciones que ustedes hicieron y que agradezco amablemente, ¿no? Cuando me hablaban de la parte histórica. Y esto es una representación, por supuesto, de un momento histórico del mundo. Por supuesto que Immanuel Kant no representa, ojo, representa este momento histórico. No es el momento histórico el día de hoy de Kant, pero evidentemente hay que destacar y rescatar siempre a los que escribieron esto y las necesidades que tuvieron para escribir. Entonces, vamos a avanzar un poquitín y les dejo esta. Fíjense. Tengo otra definición que creo que nos puede ayudar también. Dice, en la mayor parte de los textos constitucionales liberales o ilustrados, dense cuenta del momento histórico del que se está hablando, se habla del hombre como una categoría que va a definir la imagen que proyectan en la sociedad. El hombre, ojo, como categoría. Esto que la RAE dice como el masculino genérico. Quedarían excluidos entonces muchos sectores sociales como las mujeres, los niños, los discapacitados, las personas de color, los homosexuales, los marginados. Es decir, este autor, Rogelio López Sánchez, en este documento que se llama La dignidad humana en México, su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española, lo que alcanza a identificar es cuidado con el tema de la ilustración y aquel liberalismo, por ejemplo, donde sí aparece una categoría de dignidad ciudadana, pero
hay un desconocimiento de lo diverso y hay un desconocimiento o un no reconocimiento de los grupos vulnerables, por ejemplo, ¿no? En el caso. Y voy avanzando un poco más. A raíz de esto que les presenté desde la parte histórica, donde la trata de personas sigue siendo un tema de esclavitud, que la esclavitud llegó a ser un tema legal en este país y en otros lados del mundo, por supuesto, de que históricamente, por ejemplo, a partir de la Revolución Francesa, no necesariamente se hizo el reconocimiento digno de todas las personas, no de todas, hay que decirlo, no de todas, y ahí estaba el apunte. Llegamos a un escenario que justo comentaba, creo que uno de sus compañeros, pues, ¿no? Cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí me voy al preámbulo. Y aquí lo que se identifica es, en teoría, y ojo, la norma, digamos, o la normatividad que existe del concepto de dignidad, ahora sí dentro de un documento de larga importancia, por supuesto, ¿no? Y fíjense lo que dice este preámbulo, que es el que vamos a revisar, este documento es el que vamos a revisar en la cuarta sesión. Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando, me salté algunos, por supuesto, elegí los que tienen que ver con lo que estoy necesitando en este momento. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y ahí aparece después otros párrafos y dará pauta a los derechos, a los 30 derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento es importante por ello, por lo simbólico que exige o que existe a nivel mundial en el uso de este concepto que es la dignidad, ¿no? Ahora, en nuestra constitución, en la constitución política, les decía, el constitucionalismo latinoamericano, después de las dictaduras militares, regularmente recoge el tema de la dignidad humana, regularmente lo recoge. Ahora, dense cuenta de esto, aquí destaco el artículo 1 en su párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dice lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto está dentro de la Constitución mexicana, insisto, en el párrafo 4 del artículo 1 de ese documento. E inmediatamente me recordó este es uno de tantos casos de esta chica, por ejemplo, asesinada, Dana Reyes, ¿no? Donde el fiscal, fíjense esto que comentaba alguna de sus compañeras, ¿no? O compañeros, no recuerdo bien, cuando comentaba de que al interior de las instituciones se hacían, digamos, ejercicios poco dignos, ¿no? Fíjense si esto no es tan poco digno y además vulnerable de derechos, por ejemplo, ¿no? Dijo este sujeto, un fiscal justifique el asesinato de una joven de 16 años porque traía tatuajes por todos lados. Dana Reyes fue golpeada, acuchillada y quemada. El fiscal del estado ha sido criticado por vincular el feminicidio con que la joven tuviera el cuerpo tatuado. Y no sé si alguna o alguno de ustedes tenga tatuajes en su cuerpo. Si los tiene, pues qué bueno, y quien no los tenga, pues también. Decisión de cada persona. En el caso de los que tenemos tatuajes, se recordarán quizá que en múltiples ocasiones, insisto, no se compara, y aquí sí debo de hacer la precisión, nunca se va a comparar el nivel de discriminación que yo puedo sentir como hombre por mis tatuajes a un asesinato de una mujer por el tema de sus tatuajes, por supuesto, ¿no? O donde el fiscal asume o adquiere o pone otro punto, digamos, parecería que para justificar y para comprender que a esta chica le quitaron la vida, le asesinaron, entre otras cosas, por tener tatuajes, como si tener tatuajes en el mundo significara que te tienen que quitar la vida. Entonces, imagínense cuántos de nosotros estaríamos expuestos en ese momento a que el tema del tatuaje, por nuestros tatuajes, nos tuvieran que quitar la vida, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas.
En fin, durísimo, durísimo lo que se vive en este país y en otros, por supuesto. Voy a ir terminando con esto para dar oportunidad a las participaciones, ¿les parece? La dignidad, como saben entonces, es un criterio de interpretación y es un principio rector. Va de nuevo, es un criterio de interpretación y es un principio rector. Algunos de estos documentos recogen, insisto, esta parte de la dignidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahora, mi pregunta sería, y aquí abro 3 participaciones, si me permiten, ¿qué implica, no? Y aquí sí va el examen de conciencia para todas y todos. ¿Qué implica la codificación de la dignidad, evidentemente, dentro de los documentos internacionales y locales? Va de nuevo, ¿eh? ¿Qué implica que la dignidad esté codificada, esté dentro de un marco jurídico tanto nacional como internacional? 3 participaciones, si les parece. No sé si las personas que están levantando su mano, como Elías, Lucía y no sé si es Alejandro Toquiat, ¿sí? Quisieran intervenir en esta opción. Dice Lucía que ella sí. A ver, empezamos con Ok. Muy bien, Lucía, si nos abres tu micrófono. ¿Sí me escuchan? Adelante. Bueno, quisiera comentar un poco de lo que comentamos anteriormente, que no tuve oportunidad y tiene que ver con lo de ahorita. En mi caso yo estudio Derecho y me parece de suma importancia que todos conozcamos un poco más sobre nuestras leyes. Lo que tú comentabas, que cuando sí vamos a ser arrestados en alguna ocasión, sepamos que tiene que estar estipulado en algún código, el que es el Código Penal en este caso, y que nos den razón, ¿no? Pero si no tenemos conciencia de que existen de hecho estos códigos, porque muchas personas no saben ni siquiera de la existencia de estos códigos y mucho menos de su contenido, no tenemos las armas para defendernos en estos tipos de situaciones, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que estabas haciendo mención, me parece que ya cuando está estipulado, no solamente la dignidad, sino sobre nuestros derechos, están estipulados en un marco constitucional y también internacional, obviamente hay una mayor difusión, ya va a nivel internacional la difusión y la concientización de no solamente conocerlos, sino practicarlos. Me parece que muchos tampoco han entendido muy bien cómo se van dando a cabo los derechos humanos en nuestro país y porque hay ciertas trabas, ¿no? Para llevarlos a cabo, lo que decimos de, bueno, si está estipulado esto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿por qué no? Porque hay gente que todavía está en la pobreza, que no tiene una vivienda digna, etcétera. Exactamente. Y hay muchos que nosotros adoptamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero hay muchas trabas, lamentablemente, que muchas personas no conocen y lleva a que muchas personas digan, es que los derechos humanos no funcionan, o para qué existen, ¿no? Claro. Entonces, creo que es muy importante cursos como estos de difusión que podamos lograr entender por qué hay estas trabas, cómo funciona nuestro marco constitucional y a nivel internacional también qué es lo que existe para que podamos tener más información y también difundirla, ¿no? Para que nuestros conocidos, en caso de que no sepan mucho cómo funciona, les demos a conocer este tipo de información porque es de suma importancia para nuestros derechos y los derechos de los que nos rodean, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Lucía. Qué interesante y qué bonita tu participación. Muchas gracias. Gracias. 2 participaciones más, porque si no nos come el tiempo y la vez pasada acabé corriendo y hoy no quiero acabar corriendo, ¿les parece? 2 participaciones más, ¿sale? En este momento. A ver, ¿quién más sería? ¿Ale? Sí, Alejandro, por favor, si nos abres tu micrófono. Ok, adelante. Ok, bueno, pues la positivización del reconocimiento de los derechos humanos implica la observancia irrestricta de estos derechos en todos los aspectos, principalmente preponderando el principio pro persona para, ante todo, pues ponderar precisamente lo que mejor conviene a las personas en su situación jurídica. Ahora, pues yo también quisiera comentar parte de la primera dinámica que pues tú invitabas, Jorge, en la cual decías en qué parte se vulnera los derechos humanos. Bueno, pues yo quisiera comentar que
en situaciones en las que, por ejemplo, los derechos humanos deben de ser completamente garantizados, como se me ocurre el derecho a la salud, el derecho al agua, ciertamente enfrentan retos como en el caso, puede ser el caso de las contribuciones que recaude un Estado. Es que lo estabas poniendo hace un rato con el ejemplo, con la mención que hacía Emmanuel Kant. Ahí me hiciste a mí, pues, realmente reflexionar que pues, los derechos humanos sí tienen una importancia de estar asentados en la ley, pero también enfrentan un balance que pues realmente ponen en entredicho o en tela de juicio la garantía del derecho humano. En este caso se me ocurre, por ejemplo, el derecho al agua, que si ciertas personas no pagan el agua, pues no le dan, cuando el artículo 4 dice que es completamente facultad del Estado garantizar el agua, pero si uno no la paga, también está esa problemática de que toda la operatividad de la distribución, pues implica ciertas restricciones o la salud. Ahorita, por ejemplo, debiera ser algo que, como lo comentabas del ejemplo del muchacho que se le murió su papá, pues sí, yo entiendo, creo, al sector salud que tenían que cubrirse, pero también entiendo la situación de la falta de la dignidad que no se le dio a la persona. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Gracias. Te agradezco mucho, Alex. Sí, y fíjate qué interesante, porque en alguna ocasión creo que aquí hay 2 representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Conozco a algunas personas de por acá, y les contaré después de eso. Pero hace mucho hubo una controversia muy interesante de algunas personas o sea, llegaban personas, por ejemplo, efectivamente que no podían o no quisieron, ¿no? Por la situación que ustedes gusten, no pagaron el servicio de agua. Y entonces la Comisión de Agua al final dijo, bueno, no te estoy restringiendo el servicio, pero el cobro no es por el agua. Y justo lo que tú comentas es un argumento interesante. Evidentemente está debatible y hay mucho que comentar al respecto. Pero decían, yo no te estoy cobrando el servicio del agua, no te estoy cobrando el agua, te estoy cobrando por llevarte el servicio del agua, que es en teoría y desde la perspectiva de derecho, por supuesto, son elementos diferentes. Y entonces lo que hacen es bajarle la presión del agua a la persona. No te dejan sin agua, pero en teoría, y ojo, o sea, lo digo desde esta perspectiva, sé que en otros lugares, en Ciudad de México y en otros estados, pues el agua ni siquiera es parte de la vida cotidiana, llamémoslo así, en su servicio. La gente tiene que caminar y, bueno, múltiples características que tienen que hacer por este bien necesario para la vida, ¿no? Muchas gracias, Alex. Y por otro lado, esto de la positivación, ¿no? Efectivamente, positivar, ¿no? Si me permiten el término muy mundano, es ponerlo en un documento legal, ¿no? O sea, más o menos, pues ustedes ya me harán la mejor traducción, pero, y aquí nos meteríamos en la siguiente sesión, hablaremos un poco de ello, de los fundamentos de los derechos humanos a partir del ius naturalismo y del ius positivismo, es decir, son muy naturales los derechos humanos, y son naturales, entonces, ¿cómo se respetan desde la perspectiva natural? Llamémoslo así. Y por otro lado, dicen los ius positivistas, bueno, es que si entonces no están positivizados y no están reconocidos por el Estado, entonces pues casi tus derechos, qué buena onda y qué felicidad, ¿no? Hay otra postura que me parece interesante, que se las comento en la siguiente sesión, donde dicen, bueno, muy positivizados, ¿no? Muy positivizados, pero ni aún positivizados, ¿no? Se ha hecho el reconocimiento o se ha hecho el ejercicio de la garantía de esto que tú comentabas, ¿no? Y esto que comenta su compañero Alejandro nos mete en la disyuntiva. Por eso les decía que es importante destacar, y les suplico que lo revisen, por favor, la diferencia entre derecho y garantía, porque esto que comenta su compañero lo vamos a retomar para la siguiente. Una última participación en este bloque, por favor, si eres tan amable. Ale, minuto y medio, ayúdenme con eso. Gracias. A la triste Santillán, igual, si nos abres tu micrófono. Perfecto. Creo que te pareces... Ya está. Adelante. Sí, bueno, desde la perspectiva de mis compañeros, bueno, básicamente también tendríamos que dar las herramientas, porque no todos aquí en el grupo somos o son abogados o defensores de derechos humanos. Entonces, a modo general, en el contexto del marco jurídico del Estado mexicano, sería saber del artículo 1 al 29, nuestras garantías de seguridad jurídica. Eso es a modo general, a como tú lo mencionabas, si me detienen, ¿qué es lo que yo tengo como garantía, ¿no?
antes de irnos a un código, antes de irnos a todo, porque vemos la pirámide de Kelsen, ¿no? Nuestra Carta Magna es la Constitución, sin embargo, ya en el otro bloque veremos lo de la reforma del 2011, donde vienen implícitos los derechos humanos al marco jurídico nacional, y en la situación de la Corte, del ámbito del marco jurídico internacional, pues tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es jurisprudencia para el Estado mexicano obligatorio. Entonces, nada más invitar como curiosidad a toda la audiencia que no tenga esta cultura jurídica, como puede ser un abogado o un defensor de derechos humanos o estos contextos a modo general, tengamos la curiosidad como ciudadanos mexicanos y asistentes internacionales, si quieren también investigar un poco más estos artículos del 1 al 29 constitucional para nuestras garantías de seguridad jurídica. Eso es lo único. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, para hacer el énfasis en ello, sí, tienes razón y es interesante. Una, y eso hay que destacarlo, no todas y no todos somos abogados, me incluyo, yo no soy abogado, ¿no? Me voy formando también en estas, bueno, ya tengo algunos años, como 10, en este tema de derechos humanos, ¿no? Y efectivamente la formación pues me ha invitado a conocer de derecho, ojo, no, los derechos humanos no son exclusivos de los abogados o abogadas, hay que puntualizar. Y ojo, no lo hago a manera de exclusión para que los abogadas no se me vayan a sentir como de, ay, Jorge, no seas mala onda. No, sino el tema es que efectivamente un abogado y una abogada el día de hoy debe, y es, ojo, ahí sí es toda una obligación conocer de derechos humanos, o sea, sí o sí. O sea, no es, ahí sí no es pregunta. Y todavía me encuentro con programas educativos donde los derechos humanos les dan una materia ahí como pichurrienta, ¿no? Medio de, bueno, en fin, ¿no? Ya no voy a hablar más de eso. Pero, y de repente hay personas abogadas que llegan a 9º semestre y me preguntan, oye, profe, ¿por qué tengo yo que saber de derechos humanos? Ojo, no, me preguntan de manera muy respetuosa, ¿no? Y a mí sí me da un poco de tirria porque no con él o con ella, sino me pregunto, pues, ¿qué hiciste en toda la carrera? Ojo, no con él o con ella, sino qué hizo la universidad entonces que no te impactó. Si hoy todo el tema de jurídico tiene que ver con derechos humanos, sí o sí, pues, ¿no? Y no solo el jurídico, sino otros más, ¿no? Pero bueno, y en el caso de los que no somos abogados y abogadas, efectivamente, hay que hacer algunas traducciones, ¿no? Si se me permite el término, no porque seamos tontos, sino porque el lenguaje que utilizamos puede ser mucho más amigable, justo como lo comentaba su compañera María. Por ejemplo, esto, ¿no? Antes de hablar de tipificación y codificación y positivación, o sea, ¿cómo le hacemos si una persona, si nos van a detener? ¿Cuáles son mis derechos? Por eso arrancaba con esto de la dignidad. Porque el tema de la dignidad es algo que nos pertenece a nosotros como personas, ¿no? Que lo valemos como personas. Ya después se pone en un documento. Que se ponga en un documento y de ahí va la pregunta, ¿qué implicación tiene? ¿Qué implica que se ponga en un documento? Entonces, que se le obliga, ojo, que ahora sí, a partir de ese documento existe una obligación tácita y por escrito de que el Estado debe de garantizarme también eso, debe de garantizarme un trato digno. Y trato digno implica un chorro de cosas. Un trato digno implica que yo tenga acceso a la salud, por ejemplo. Que yo llegue y pregunte y de repente tenga alguien que me responda. Por eso se darán cuenta. Ahora, les dejo alguna tarea si quieren, ¿eh? O sea, otra más. Chéquense, por favor, búsquense en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay un informe donde se habla, y es mensual, donde se habla de las quejas que existen a las instituciones por violaciones a derechos humanos. Y se van a llevar una sorpresa. Muchas y muchos de ustedes seguramente pensarán que son las instituciones de seguridad, que puede ser la PGR, que puede ser la Guardia Nacional, que puede ser la Marina y demás, y se van a dar de verdad que se van a dar se van a decir, ¿a poco neta? Sí, Jorge, o sea, estas son las instituciones que más violentan derechos humanos en mi país, o sí, ¿no? Al menos en México, desconozco si en otros países sea la misma situación, pero en nuestro país parecería. Voy a avanzar para ir cerrando, para que les dé al menos oportunidad a 2 o 3 personitas. Recuérdense, por favor, suplico que terminamos a las 3:50, bueno, a las 15:50 horario de México, por supuesto. La dignidad humana muestra, por una parte, la estrecha relación que une al constitucionalismo democrático con la tutela y protección de los derechos fundamentales de la persona, y por otra, la existencia en esta área geográfica de procesos políticos tendientes a marcar una ruptura respecto a las pasadas dictaduras de toda índole. ¿Qué significa esto? Aquí lo voy a decir muy puntual, un Estado democrático y de derecho no puede ser violentador de derechos humanos, no debe ser violentador de derechos humanos. Un Estado totalitario no hay bronca, pensémoslo así, porque en un Estado totalitario tú no mandas, tú no eres ciudadano, tú no eres partícipe de las decisiones del gobierno. Aquí sí tú puedes proponer, vigilar. Ojo, hay mecanismos. Sé perfectamente que me vas a decir, Jorge, pues a lo mejor yo he propuesto algo y nunca me han pelado. Sí, tienes razón, por supuesto, ¿no? Pero existen mecanismos de vigilancia, existen mecanismos donde puedes observar
identificar y evaluar las políticas públicas el día de hoy. Entonces, muestra, ojo, que estén en la Constitución es una muestra de la estrecha relación que une al constitucionalismo, ¿no? Democrático, por supuesto, con la tutela y protección de los derechos fundamentales. Vaya, no podría, insisto, casi ir uno por un lado y otro por otro lado, ¿no? Es decir, en un Estado democrático y de derecho existe la obligatoriedad de trabajarse con derechos humanos, sí o sí. O sea, ahí sí no es pregunta, pues en un Estado democrático y de derecho. México es un Estado democrático y de derecho. Colombia es un Estado democrático y de derecho. Argentina es un Estado democrático y de derecho, ¿no? La mayoría, Nicaragua, ¿no? Alguna vez otra compañera comentaba de Nicaragua. Es un Estado democrático y de derecho, por lo tanto están obligados sí o sí a trabajar bajo perspectivas de derechos humanos, ¿no? Ya veremos el alcance que tienen los elementos internacionales en cada uno de sus países. Bueno, dice, sin embargo, son frecuentes las críticas, frecuentes las críticas de la ausencia normativa de las constituciones latinoamericanas, es decir, no todas lo tienen. Lo anterior conllevaría a considerar el reconocimiento de la dignidad humana entre las declaraciones románticas carentes de efectividad. Una cosa es lo que dice ahí y otra que se garantice. Por eso insisto en la diferencia entre garantía y derecho. La dignidad podría ser un ejemplo del derecho y la garantía es, entre otras cosas, cómo el Estado pone todas las herramientas para que tú seas digno de ese derecho y para que lo puedas llevar a cabo. O bien dicho en otras palabras, regreso al párrafo, es alto el riesgo de que las referencias constitucionales relativas a la dignidad humana entren en la categoría de las disposiciones constitucionales meramente nominales o semánticas, es decir, en la letra. En los estados cuya democracia es débil y los valores históricos del constitucionalismo no han sido plenamente asimilados. México es una democracia sumamente débil. Se tambalea en 2 minutos. O sea, ustedes muévanle, ¿no? A cualquier elemento político el día de hoy y se tambalea por todos lados. Es decir, la democracia no es un ejercicio cotidiano todavía en nuestro país. No lo es. Existe, por supuesto, en la parte legal, por supuesto que existe. Es más, desde que el PRI era el PRI, ¿no? Existía la democracia en nuestro país. Ojo, en la letra al menos. O sea, de ahí a la efectividad de la misma, pues no, es lo que dice el autor, se queda Giancarlo Rolla, ¿no? Se queda en un elemento totalmente semántico o romántico, ¿no? Voy cerrando con esto. La dignidad, chicos, chicas, servirá de vehículo para legitimar los derechos de la personalidad, que tendrá como realización la libertad y la autonomía. ¿Qué sucede con las violaciones a derechos humanos y sus efectos nocivos que no tienen carácter económico o patrimonial y que pueden ser tasados, que no pueden ser tasados si se trata de un daño inmaterial? Y les doy este ejemplo. Vuelvo con la pregunta, ¿qué sucede con esas violaciones a derechos humanos y sus efectos nocivos, ¿no? Que no tienen carácter económico o patrimonial y que no pueden ser tasados cuando se trata de un daño inmaterial? Este chico que ven aquí, Efraín Bamaca, o comandante Berardo, fue asesinado en Guatemala. Fue detenido, torturado y asesinado en Guatemala. Y entre tantas otras cosas que menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo mencionaremos la siguiente sesión para hablar de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana como sistemas de protección internacional de derechos humanos, se menciona, se postula o dicta la sentencia en contra de Guatemala, entre otras cosas, por haber violentado la dignidad de este sujeto al no, llamémosle así, al no dejarle a la comunidad enterrarle como los ritos de la comunidad maya a la que él pertenecía se llevan a cabo. Es decir, es una violencia a la dignidad hasta en su muerte, pues. Por eso es importantísimo cuando empezamos a asistir a la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y este tema de muertos por aquí, muertos por allá, dejados por aquí, dejados por allá, ¿no? Es sumamente importante el tema de la muerte. Es decir, el cuerpo todavía, el cuerpo es un vehículo de comunicación, aún en la muerte. Manda mensajes todavía, ¿no? En fin, les voy a pedir un favor. Voy a dejar este ejercicio, ahora les cuento cuál, y les pediría a las 3 personas que están levantando su mano que iniciemos con ustedes la siguiente sesión, ¿les parece? Para no estar tan trompicados, porque no me gusta y les arrebataría tiempo. Un ejemplo reciente del no ejercicio de la dignidad es, por ejemplo, esta chica, Procesan a directora que discriminó a una niña por ser zurda. Véanse este ejemplo, está reciente, es apenas del 7 de febrero, es decir, de antier, ¿no? Donde esta chica zurda no puede llevar a cabo sus actividades académicas porque en la escuela no había una banca o se la quitaban y la persona de la dirección nunca hizo lo que estaba bajo sus, digamos, sobre sus actividades para determinar a esta chica una banca, ¿no?
Bueno, regreso con lo que les comentaba en la pregunta. Aún con la imposibilidad de poner un precio monetario, parte de los fines de la reparación integral del daño en materia de derechos humanos, entre otras cosas, son, ojo, entre otras cosas, pago de cantidad de dinero, bienes o servicios apreciables en dinero, actos y obras públicas de alcance o repercusión pública, como una disculpa, por ejemplo, y otra, que tengan la recuperación de la memoria de las víctimas. Vean Sevilla Grimaldi, por ejemplo. El restablecimiento de su dignidad, la consolidación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelva a ocurrir. Les presento un caso. Voy a arrancar con la siguiente sesión, pero les quiero presentar este caso de estas 3 mujeres. Lo voy a retomar la siguiente sesión también. De Jacinta, Alberta y Teresa, a las que se les hizo un acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública porque en algún momento dado se les violentaron sus derechos en una detención totalmente arbitraria y absurda en este país. La siguiente sesión la abordo con más puntualidad, ¿no? Cierro con esto. La dignidad humana en México, y ojo, lo subrayo porque lo pongo en este país, al menos de lo que yo conozco, pero evidentemente implica a todos los países de América Latina y del mundo, se traduce en un primer plano en la idea de igualdad y no discriminación, pregonando el valor de la autonomía de la persona al reconocimiento de los derechos de las minorías, el reconocimiento de los derechos de las minorías. Se alcanzan a reconocer grupos socialmente desfavorecidos que antes no figuraban en el constitucionalismo, y esta comprensión se ha realizado no desde el tradicional concepto de igualdad formal e incluso político, sino a través de distintos planos de análisis. Ojo, y aquí insisto con esto, como el sociológico, para eso servimos los sociólogos de repente, como el político, el filosófico y el antropológico. Para eso sirven otras materias, no solo la abogacía, ¿vale? No, evidentemente le doy el parte de la abogacía de lo pertinente que es, pero hay que destacar también que hay otras cosas importantes en ella. En fin, siguiente sesión, queridas y queridos acompañantes, querido grupo, hablaremos de la reforma constitucional del año 2011 en México. Les pido que hagan su tareita, por favor. Planteen sus preguntas. Saben, y les ofrezco una disculpa, éramos 400 personas hace un rato. Sé que hay ímpetu por la participación, lo cual agradezco. El tiempo nos comió nuevamente. Y pues bueno, ahí el contacto, por si quieren seguir abordando un poco más de los temas, jjimenez209@gmail.com, Isonomía en la página de Facebook, Isonomía D en el Twitter y @George209 en el Twitter personal. Ale, muchísimas gracias. Nuevamente gracias a todas y todos en el lugar donde se encuentren. Tengan excelente tarde. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias, Ale, Centro Educativo. Muchas gracias, Jorge. Y también, bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta pronto. Bye, bye.